No sin antes darle nuevamente una cordial bienvenida a la casa del Señor. En el libro de Josué, vamos por favor a leer. Ya hemos avanzado en el capítulo 17, vamos a tratar de concluirlo, ¿sí? Y vamos a hacer una lectura antifonal, ¿sí? Josué capítulo número 17. ¿Lo tiene? Vamos a leer del versículo número 4 en adelante. Recuerde que todos estos textos ya fueron motivo de estudio en su debido momento. Vamos simplemente a recordarlo. ¿Ya lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 17, verso número 4 en adelante. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Lean el verso 5. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquén, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Verso 10. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentran con Aser al norte y con Isacar al oriente. Verso número 11, por favor. Todos leamos el verso número 11. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Becseán, y sus aldeas a Ibleán y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanat y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y a sus aldeas, 3 provincias. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche nuevamente, Señor amado, nos damos cita en tu casa de oración. Permite que tu misericordia se haga notoria, Padre, tal como lo tienes acostumbrado en medio de tu pueblo. Háblanos a través de esta escritura, mi Señor. Condúcenos tú, mi Señor amado, por medio, Padre, de tu Santo Espíritu, para las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor amado. Háblanos, mi Padre, y también así ministra a nuestros pequeños, que también están recibiendo la escuela bíblica nocturna. Mi Señor, y que ellos y nosotros seamos edificados, Padre, conforme a tus misericordias, en tu santo y glorioso Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A manera de una síntesis de lo que hemos analizado la semana anterior, recordemos que 5 mujeres que eran descendientes, mis queridos hermanos, también de las tribus que habrían de heredar, hijos de Manasés, habían hecho una solicitud a Josué. Estas 5 mujeres, la escritura nos la narra en el versículo número 3, las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milga y Tirsa. Amén.
Estas 5 fueron delante de Josué a pedir, sí, que se les diese también o se los considerase en la heredad que habría de recibir, sí, en los 2 hijos de José. Uno de ellos es Manasés, y ahí es donde nos concentramos la clase anterior. Estas 5 muchachas, ¿sí?, recibieron, dice la Biblia, herencia entre los hijos, ¿sí?, de los patriarcales Abiezer, Eled, Azriel, Siquén, Efer y Semida. La escritura nos narra, mi querido hermano, que de parte sumadas ellas dentro de la herencia fueron 10 en sí las porciones o las partes que recibió Manasés como heredad. Acompáñeme por favor al verso número 5 del capítulo 17, donde nos dice: y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Amén. En resumidas cuentas, estas mujeres lograron sí ampliar el territorio que habría de recibir el primogénito de José, hijo también de Jacob. Todos ellos, mis queridos hermanos, de acuerdo a los que hemos leído, sí dieron para terrenos, de hecho, en las tribus más grandes de las 12 tribus. Manasés prácticamente ocupó aquella región que se suele denominar la fértil media luna. Todo Israel fue prácticamente habitado por la tribu de Manasés. Antes del Jordán, recordemos que estuvo también la media tribu de Manasés, y después del río Jordán también la segunda parte de la tribu de Manasés habría de heredar entre Dor, Megiddo, Tanat, Beth-seán, Jabes Galaad, Samaria, Tirsa, el monte Ebal, Gerizim, Siquén y sus costas, tal cual como lo dice la Biblia. El mar grande era en sí el fin de aquello que habrían de tomar como herencia. Si bien es cierto, era un vasto territorio lo que esta tribu había heredado, algo habría de surgir. Cuando uno va, mi amado hermano, en los últimos versículos que hemos leído, acompáñeme nuevamente, por favor, al versículo número 10 en adelante, hasta el verso número 11, nos dice el Señor: tuvo también Manasés en Isaacar. Recuerde que Isaacar era también una tribu. Tuvo también, dice, en Isaacar y en Aser. Aser también era otra tribu. Dice, y dice en el verso número 11, y en Aser a Bet-seán, que era la región, y sus aldeas. Tuvo también, dice, a Ibleán, que eso era también otra comarca u otro pueblo, y sus aldeas. A los moradores de Dor y sus aldeas, y también a los moradores de Endor y sus aldeas. A los moradores de Tanat y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. En total dice tres provincias. Pero cosa curiosa, todos estos territorios de los que se nombra en el verso número 11, dice la Biblia que las tuvo la tribu de Manasés, pero también tuvo con ellas sus aldeas, es decir, todos los moradores de esas aldeas. Es decir, que en esa región Manasés sí permitió que el pueblo de aquella región no fuese expulsado, tal como Dios lo había ordenado. ¿A quién? A Josué. Recordemos, mi querido hermano, que el mandamiento de Dios era de que se expulse y se dé muerte a todos los moradores de la región de Canaán para que Israel la tomase por heredad. La Biblia de hecho remarca que entre esas aldeas de Manasés se encontraba una región muy particular llamada, dice ahí, Endor. La escritura nos narra con respecto a esta región, entre otras cosas, que era una cuna de brujería. Acompáñeme por favor, sí, en la primera carta de Samuel, capítulo 28. En esa región se practicaba, sí, la brujería. Acompáñeme por favor, sí. Primera carta de Samuel, capítulo número 28.
¿Lo tiene? En el versículo número 7 nos dice el Señor. Primera carta de Samuel, capítulo 28, verso 7 nos dice: entonces Saúl, recordando que en ese entonces él era el rey de Israel y ya Dios le había desechado por desobediente, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, ¿sí?, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, es decir, consulte. Verso número 7. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer. ¿Y en qué región o a dónde lo mandan? Hay una mujer en Endor que tiene, dice la Biblia, espíritu de adivinación. Sí, si retomamos nuevamente Josué, mi amado hermano, podríamos ver, entre otras cosas, lo calamitoso que se volvió para, en este caso, Manasés, no expulsar, a breve, diríamos en breve tiempo, a buen tiempo, a los moradores de esa región. La Biblia menciona en el versículo número 12 del capítulo número 17 de Josué: mas los hijos de Manasés, es decir, sus descendientes, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Recuerde cuántas provincias eran. 3 provincias, ¿sí? No pudieron arrojar, dice ahí, a los moradores de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Mi amado, ¿qué dificultad traería a futuro cuando se habría quebrantado una orden expresa de Dios? Para ello tendríamos que retroceder, en este caso al libro de los Números, en el 4.º libro de la Biblia, y ver qué nos dice el Señor, como un parámetro no solamente para el pueblo, sino también para nosotros los que somos su pueblo. Números capítulo 33. Veamos y entremos en la enseñanza espiritual también para nuestros días. Números capítulo 33. ¿Lo tiene? El Señor nos dice, verso 50 en adelante, hasta el 56, para leer toda esa porción. Números 33, verso 50. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, es decir, antes de ingresar a la tierra prometida, diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Eso refiriéndose a todos los altares que estos se habían hecho en las montañas. Verso número 53. Y echaréis, óigalo bien, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Versículo 54. Y heredaréis la tierra por sorteo, tal como se lo estaba haciendo, ¿verdad?, en el libro de Josué, por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y eso de vuestros padres se refería a los patriarcas, a los 12 hijos de Israel o de Jacob. Mi amado hermano, hasta ahí estaba en este caso el parámetro de Dios.
El pueblo tenía una orden: ingresen en Canaán y todo lo que habita y todo lo que ellos hacen, destrúyanlo y boten al cananeo para que tomen esa tierra por heredad. Pero ¿qué pasaba si ellos no votaban a los, en este caso, sí, a los moradores de esa región? En el mismo capítulo 33, pero ahora en el verso 55, mire, mi amado hermano, sí, la sanción de lo que habría de pasar. Verso 55 del mismo libro de Números, capítulo 33. Y si no echareis, es decir, si no los arrojas a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿qué cosa, mi amado hermano? ¿Qué cosas serán? Serán, dice ahí, por aguijones, es decir, por púas o puntas. ¿En dónde? En vuestros ojos. Es decir, ellos te van a estorbar para verme. Mi amado hermano, ser aguijones para vuestros ojos es prácticamente ser un punzón delante de la vista para no ver al Dios que los había introducido. Aún más la Biblia dice en ese versículo 55, y serán también por espinas en vuestros costados. Imagínese que usted entra a la iglesia y su hijo, de manera, claro está, no maliciosa, pero solamente para ilustrar la enseñanza, su hijo, sí, junto a usted, todo el culto está que lo hinca con el dedo, diciéndole: mamá, mamá tal cosa, mamá mira una hormiga, mamá mira esto, mamá me picó ayer, mamá me duele aquí, mamá. Y pregunto, ¿usted atenderá el culto de esa manera? Bajo ninguna circunstancia. Eso lo va a distraer y por ende le va a hacer perder bendición. Usted podría llegar a pensar: si te sigues portando así, o te dejo en la casa o vas a ver que te doy una tunda, sí, para ver si te tranquilizas. Mi amado hermano, la restricción de Dios, cosa curiosa por cierto, en ese texto, es que el Señor no iba a arrojarlos, sí, sino que les iba a permitir que ellos vivan también con su pueblo, pero sería un estorbo para ellos. Y a veces decimos: bueno, yo, mi amado hermano, sí, está bien, entiendo la regla de Dios, pero no me quiero meter en camisas de 11 varas. Es decir, no quiero pelear, no quiero en este caso resistir, no quiero tener problemas, no quiero complicaciones, que viva nomás aquí conmigo. Perfecto, si Dios te dice: no quieres pelear, no hay ningún problema, pero eso sí, recuérdalo, va a ser, ¿qué cosa para tus ojos? Un aguijón. Y para tu costado va a ser una espina. Mi amado hermano, cuando uno se relaja, por así decirlo, y ya se cansa de batallar, se cansa de pelear, se cansa de orar, se cansa, mi amado hermano, de ponerse en la brecha que Dios quiere que andemos, mis queridos hermanos, desde ese preciso momento Dios dice: perfecto, ya no quieres luchar, ya no quieres orar, no hay ningún problema, pero el enemigo sí va a ser para tu vida un estorbo constante. Un estorbo constante. Eso, mi amado hermano, es lo que le había pasado ¿a qué? A la tribu de Manasés, cuando ya había recibido ¿qué cosa? La herencia, la tierra por heredad. Es como cuando usted ya logra, sí, en este caso cumplir una meta y dice: bueno, ya la cumplí, ahora sí, yo creo que ya he batallado, creo que ya he sufrido, es tiempo, sí, de relajarme. Mi amado hermano, cuando uno se relaja, por así decirlo, en tiempos de guerra, el enemigo nos coge con la guardia abajo y nos destruye. Parece mentira. Y en esta noche vamos a ver un caso de ello, pero más adelante. En el verso 55 nos dice el Señor: y si no los echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos, es decir, los que no matareis, ¿sí?, serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle. ¿Qué cosa? Aquí hay algo importante. Ustedes no quisieron destruirlo, no se preocupen, entonces yo voy a destruirlo. Pero no a ellos, sino a ustedes. Por rebeldes, por desobedientes, mi querido hermano. Sí, hay un caso en la Biblia donde
Alguien se cansó de batallar. Alguien se cansó de pelear. Alguien que estaba acostumbrado a la guerra, llegó un momento que dijo, bueno, yo ya he peleado bastante, parece que yo ya le he metido con todo durante mucho tiempo, yo creo que me voy a pegar unas vacaciones. ¿Quién fue? El rey David, por supuesto. Acompáñeme por favor a la Biblia. Vayamos por un momento, mis amados hermanos, a la carta de Samuel. Cuando este hombre, mi amado hermano, sí, ya se fortaleció y fue rey, algo pasó. Segunda carta de Samuel, capítulo número 11. Segunda carta o segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Veamos el ejemplo. Mucha gente se olvida de esta parte, sí, olvidándose, claro está, de algo esencial previa a la caída de este rey, en pecado, por cierto, y hasta en un asesinato. ¿Ya lo encontró? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso número 1. Lea con atención, sí, y saque sus propias conclusiones. Aconteció, dice ahí, ¿ya lo tiene? Aconteció al año siguiente. Ahora, ¿qué hago un pare? ¿Qué había pasado un año atrás? Un año atrás David había confrontado a los sirios. Si usted simplemente mira la página de su Biblia, en el capítulo 10, ¿sí?, el Señor había entregado en su mano, sí, a los sirios y aún a toda la descendencia de los amonitas, y el Señor le había dado una gran victoria, sí, a David en esas batallas. De hecho, mi amado hermano, Dios había estado constantemente con David, y David, guerra tras guerra, también obtenía victoria tras victoria. Amén. Ahora, cuando uno retorna al capítulo 11, verso número 1, dice el Señor, aconteció al año siguiente, es decir, después de un año de haber estado batallando, sí, contra esos enemigos. En el tiempo, y esto es importante considerar, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Amén. ¿Qué David envió a quién en ese tiempo de guerra? Mire que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para lavar, hay tiempo para cocinar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para dormir. Todo tiene su tiempo. Amén. Cuando usted a veces no le queda, diría yo, espacio para ciertas cosas, es porque usted administra mal su tiempo. Sí, mucha gente dice, hermano, yo no tengo tiempo. No, tiempo lo tiene. El problema es que no lo administra como se debe. Amén. Porque para nuestras cosas, qué bien que nos alcance el tiempo. Pero cuando es para Dios, no hay tiempo. Pero bueno, verso número 1. David envió a Joab. ¿Quién era Joab? Su general, el principal de su ejército. Envió a Joab, y con él, ¿a quién también envió? A sus siervos, es decir, a su ejército, a todo Israel, y destruyeron, dice la Biblia, ¿quiénes? Los que salieron a pelear. ¿Qué destruyeron? A los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué pasó en ese año de guerra? Él se quedó muy cómodamente en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Él se quedó en Jerusalén. Ese fue, mi amado hermano, el inicio, sí, de la caída de David. De ahí en adelante, es decir, ya no estuvo con su mente ocupada, porque cuando uno sale a la guerra, su mente está concentrada en la batalla, en las estrategias para ganar a sus enemigos. Ese hombre se quedó en casa, se relajó, mandó al general, él dijo, bueno, yo creo que me merito unas vacaciones, ya no voy a predicar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya voy a dejar para un lado, creo que estoy dando mucho, la gente dice que si leo mucho la palabra me hago loco, entonces le quiero hacer un pare a todo. Y paró, mi amado hermano, pero cuando paró, automáticamente su vida espiritual se fue de pique. La escritura menciona, para seguir ilustrando, sí, esta enseñanza de la tribu de Manasés, en el verso 2, recuerda, él ya estaba en casa, lejos de la guerra,
Y sucedió un día, al caer la tarde. ¿Qué estaba haciendo en la tarde David? Orando. ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo en la tarde? ¿Qué estaba? Lea, por favor. ¿Qué estaba haciendo? Dice ahí que se levantó David de su lecho. Es decir, que hasta, oiga, estaba como oso, invernando. Era de tarde y el hombre se estaba levantando de la cama. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque ya había dejado, ¿qué cosa? La guerra atrás. Mi querido hermano, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro constante batallar? Ya estás cansado de orar, ya estás cansado de predicar, ya te aburre venir a la iglesia, los tiempos de oración ya no los aguantes, ya es suficiente. Mi amado hermano, desde el momento que tú decides dejar de pelear, se levanta otro que decide derrotarte, porque te ve con la guardia totalmente abajo. Y de seguro, si te coge así, te va a noquear. Si te coge así, te va a matar, te va a destruir. Mi amado hermano, David ahora dormía plácidamente mientras todo el ejército estaba en la guerra. Y dice en el versículo número 2 que ahí se levantó David de su lecho y se paseaba sobre ¿qué? No se levantó ni siquiera a hacer algo productivo, estaba pajareando. Estaba, ¿qué cosa? Caminando por él. Por el terrado, sí, la terraza de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El desenlace sí termino de leer en su casa. Pero algo le digo, todo se debió porque sí, este hombre dejó de ¿qué cosa? Dejó de pelear. Mi amado hermano, esto va a provocar en la vida de David sí, un desenlace fatal. No solamente que su relajación o su que me importismo, diría yo, su fatiga por seguir batallando le habría de traer graves consecuencias, sino que también su relación con Dios sí prácticamente se perdería hasta que pueda buscar en Dios el perdón. Cuando si retomamos por favor el libro de Números, capítulo 33, que es el cuarto libro que leímos, en el versículo número 50, recuerde, 55, perdón, en adelante, esos dos últimos versículos, el Señor le había ya sentenciado a su pueblo: si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Si retomamos por favor el libro de Josué, capítulo número 17, veamos qué consecuencias trae todo esto, o veamos qué actitud toma, qué tribu. La tribu de Manasés, que si usted ve de hecho este mapa, es la tribu que mayormente abarca toda la tierra de Canaán conquistada. Amén. Recordando que la tribu de Manasés no era otra tribu más que conocida como también la tribu de José, porque Manasés era el primogénito de José. Este hombre que también nació, sí, hablando de Manasés, juntamente con su hermano en Egipto. Versículo número 12. Veamos entonces. Mas los hijos de Manasés, ¿qué dice la escritura? No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Ahora, cosa curiosa. ¿Cuántas provincias estaban ahí, mi amado hermano? 3. Y además, no es que eran, sí, en este caso, ciudades enormes como las que ya habían conquistado. Cuando dice que no pudieron arrojarlos, no significa que el pueblo quiso hacer el intento de arrojarlos. Simplemente ya les dio pereza de arrojarlos.
Simplemente ya se cansaron de luchar, se cansaron de batallar, como cuando usted dice: estoy cansada de este hombre, estoy cansado de mi matrimonio, estoy cansado, si de pronto hasta de su trabajo, y dice: yo ya no voy a más, yo no voy a dar más, ya no voy a sufrir más, y se tira al abandono. Mi amado hermano, nunca se canse de luchar por la bendición que Dios le ha prometido. Nunca. Si Dios le ha prometido un hogar feliz, pelee por su hogar para que sea feliz. Amén. No pelee con el marido ni con su mujer. Pelee contra las huestes de maldad que quieren quitarle la felicidad de su matrimonio. Con él tiene que pelear. Amén. Sí, su mujer no es el enemigo, su marido no es el enemigo es Satanás, y él es que ha venido a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero contra él tenemos a alguien más poderoso, que es Cristo Jesús. Amén. Si él está en su vida y usted le invoca y le busca, va a obtener la victoria. Pero tiene que pelear, recuerde. Ahora, los hijos de Israel, dicen en el verso 12, no pudieron arrojar a esas aldeas, a esas 3 provincias. En el verso 12 nos dice aún más: y el cananeo, y eso sí, siempre tenlo en cuenta, el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Eran como cucarachas en cocina, que usted siempre las anda matando y no sabe en qué momento otra vez regresan, ¿verdad? Usted tiene, me imagino, en casa, sí, de pronto por el ambiente, sí, tiene mosquiteros, tiene mallas, sí, pero siempre las moscas, ¿qué hacen? O los mosquitos siempre, si usted no sabe ni cómo se meten, pero se meten. Mi amado hermano, así es el enemigo de nuestras almas. Y ahora, para que usted también considere algo muy peculiar de parte del Señor, Dios, mi amado hermano, permite constantemente que la guerra golpee la puerta de nuestro hogar, así usted no quiera pelear. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso Dios sí lo permite para que usted esté acostumbrado a pelear constantemente. Vuelvo y repito, con el enemigo, sí, que también es el enemigo de Dios, con Satanás. Dios, amado hermano, permite constantemente que hayan peleas. ¿Pero para qué? Para nunca, mi querido hermano, estar con la guardia baja. Sí, hay un texto de mucha bendición que nos puede ayudar a entender la estrategia que Dios toma para tratarnos a nosotros. Mire lo que dice, y acompáñeme al libro de Jueces, en el capítulo número 3. Parece mentira, pero Dios usa este tipo de plan. Jueces, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 1 al 2. Léalo, porque ese texto se cumple hasta el día de hoy. No solamente fue para el pueblo de Israel. Recuerde que entre ese pueblo y nosotros, sí, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo lo que ellos padecieron, nosotros también tenemos que padecer. Lo mismo que ellos tuvieron como herencia, nosotros también lo vamos a heredar. Y lo mismo que ellos han sufrido, nosotros también lo tenemos que sufrir. Amén. Verso 1, Jueces capítulo 3, verso 1 al 2. Mira lo que dice. Estas pues son las naciones que dejó, y ponga el asunto, que dejó. ¿Quién lo dejó? Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían, dice ahí, conocido todas las guerras de Canaán. Y esto es importante. Mi amado hermano, sí, mucha gente dice: uy, qué bueno que mi abuelo haya peleado, qué bueno que mi padre sea el que esté orando, qué bueno que mi bisabuelo, sí, o los ancianos estén orando. El Señor dice: un ratito. Es verdad, qué bien por ellos, pero yo quiero que tú también saborees eso. Mira lo que dice en la parte final del verso 1. Si a todos, dice que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de
Canaán. Es decir, que Dios permitió que naciones constantemente se levantaran, pueblos constantemente surgieran para, amado hermano, para hincar, para de alguna manera hacer tropezar al pueblo. ¿Pero para qué? Para que el pueblo nuevo, las nuevas generaciones también se metan en la guerra. En el verso 2 dice el Señor: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese o saborease la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Mi querido hijo, tú que estás pequeño, tú que eres adolescente, ¿piensas que te vas a librar de esto? Pues déjame decirte que no. ¿Cuántos hijos aquí presentes han visto a sus padres angustiados, rogando u orando a Dios, sí, para que el Señor le conceda su favor, un milagro, le conceda, sí, en este caso una victoria? Y usted dice: uy, mi papá, dice: uy, ¿cómo ora? ¿Cómo busca de Dios? ¿Cuántos ven buscar de Dios a sus padres? Uy, dije así los muchachos: en mi casa mi papá ronca, no es que ora. ¿Cuántos ven a sus mamitas orando? ¿Cuántos ven a sus abuelos orando? Que no te vea el de afuera, porque a la verdad, sí, Dios no quiere que hagamos propaganda, pero en casa es meritorio que los tuyos te vean orar. Mi amado hermano, porque recuerda que ellos aprenderán de tu ejemplo. Amén. Mis amados hermanos, recuerda, mi querido joven, así como ellos, como se suele decir, están pagando piso, orando, clamando, llorando por sus problemas, por los problemas del hogar, tú, mi querido joven, no vas a ser la excepción. Ya crecerás, ya adquirirás responsabilidades y nuevas guerras Dios va a permitir que tú pases, para que también sí aprendas a pelear, como lo hacía tu abuelo, como lo hacen los siervos de Dios. Amén. Muchos jóvenes ahorita están relajados, solamente piensan en comer, dormir, disfrutar, sí, y la vida parece que fuera todo, sí, un carrusel. Pues déjame decirte que ese carrusel va a parar, tú te vas a bajar de ahí y vas a palpar la realidad. Y cuando la palpes, el Señor va a permitir que tú saborees dificultades. Si eres sabio, en Dios pelearás y vencerás. Si eres necio, serás un cobarde y vas a estar siempre derrotado. Pero eso dependerá de ti. Mi amado hermano, la Biblia, recuerda lo que dice Jueces capítulo 3, verso número 1 al 2, que estas son las naciones que dejó. ¿Quién las dejó? ¿Quién permitió que estuvieran ahí? Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente, ¿por qué las había dejado? Para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Ahora, si tú eres sabio, desde joven, diría yo, aprenderás a sacarle filo a tu espada. Porque si te agarra una batalla, aún hasta sin armas, vas a perder. Es mejor, mi querido hermano, para nuestras futuras generaciones, ir forjando, si es que así lo quiero ver de manera escritural, guerreros para la batalla, sí, que en sí, cobardes para la batalla. Mi amado hermano, el Señor nos insta a pelear, aun cuando parezca mentira. Acompáñame, por favor, sí, a la Escritura. Y mira lo que nos dice nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro, sí, de la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, mira lo que el Señor nos indica. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, verso número 7 al 8. ¿Lo tienes? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y mira cómo concluye, y aquí quiero hacerle mucho énfasis. ¿Qué dice el Señor, mi querido joven? Mi querido padre, madre y aún anciano. ¿Qué dice? Sino, más bien, ¿qué cosa? Participa, aun cuando, ¿cuántos les gusta participar? A mucha gente le gusta participar de fiestas. Le gusta participar de un paseo. Le gusta participar de una buena comida. Pero si de aflicciones se habla, a nadie le gusta participar. ¿Cuántos quieren participar en un sorteo para ganarse algo? Todo el mundo dijera amén. ¿Cuántos quieren participar de una fiesta? Todo el mundo estaría presente. Pero el Señor nos está indicando en ese texto que participemos ¿de qué cosa? De las aflicciones por el Evangelio. ¿Por qué causa? Por el Evangelio. ¿Cuántos aquí, mi querido hermano, el Evangelio les ha llegado a su corazón? Amén. Si el Evangelio llegó a ti, las aflicciones vienen de la mano con el Evangelio. Aun cuando tú no las quieras, el Señor las ha permitido para que conozcas la guerra. El Señor dice que participemos de las aflicciones por el Evangelio, pero recordando siempre esto, según el poder. ¿Por qué? Porque en Él, con su poder, vamos a ¿qué cosa? A vencer esas aflicciones. Ahora, si retomamos, mi amado hermano, el libro de Josué, luego de haber dejado claro estos principios espirituales, cuando retornamos al versículo número 12, que ya lo leímos, pero vamos a recordarlo nuevamente, dice que los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo, que hizo por su parte, persistió en habitar en aquella tierra. Recuerda, así tengas que 100 veces orar, llorar y clamar en un día, porque el enemigo quiere quitarte o robarte la paz, tienes que hacerlo hasta que ese mal salga de tu casa. Amén. O de tu corazón. Verso 13. Pero, mire, una cosa condujo a la otra. Cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿eso qué quiere decir? Que ahora ellos lo habían adquirido todo. Y por ende, como ya habían adquirido todo, estaban muy relajados. ¿Qué aconteció con esas naciones? Dice el Señor, hicieron tributario. Mi amado hermano, ¿a quiénes los hicieron tributario? A los cananeos. Es decir, que ya no les motivó el asunto de la lucha, de la persecución, que dijeron, no, ¿para qué? ¿Para qué destruirlo? Es decir, ¿para qué meterme si en camisa de 11 varas luego de que ya me he fortalecido? Y más bien si le puedo sacar provecho. Mi amado hermano, hay un adagio en el mundo que dice que si no puedes con ellos, úneteles. En el Evangelio, si no puedes con ellos, sigue luchando. Amén. Ay, hermano, no puedo. Yo te puedo aconsejar, hermano, no puedes, perfecto, ríndete. No, nunca, jamás. Si no puedes, sigue luchando, mi querido hermano. Si ves que ya no das, amado hermano, yo siempre te voy a decir en Dios, avanza igual. Pero hermano, no puedo. Si puedes, en el nombre de Jesús, tienes que seguir. No puedes detenerte. Amado, toda la nación de Israel, ya cuando se vio fuerte, cuando ya se vio cómoda, claro, ya todos habían recibido ¿qué cosa? La herencia. ¿Para qué hacer tanta gestión si ya tengo la herencia? Ya tengo el botín, ya todo está cómodo, ya me subieron el sueldo. ¿Ya para qué venir a la iglesia? ¿Ya para qué voy a orar si ya me lo subieron? Ya se sanó mi hijo, ¿para qué voy a venir si ya se sanó? Ya el esposo volvió a la casa, ¿para qué seguir clamando si ya está en la casa? ¿A cuántos los ha cogido así el enemigo? ¿Verdad?
¿Ya para qué leer la Biblia? Si ya está el internet y le puedo dar un clic. Ya no voy al culto. ¿Para qué venir a orar? Si ya todo lo que le he pedido el Señor me lo ha dado. Y el enemigo dijo, perfecto, te tengo listo. Te tengo con la guardia baja y estás ahora propicio para qué cosa, para ser destruido. Por eso es que muchas veces en toda la Biblia el Señor nos dice que el mal vendrá repentinamente. Y estando supuestamente en lo más glorioso de nuestras bendiciones, todo se puede venir abajo en un abrir y cerrar de ojos. Pastor, pero si todo estaba bien. Y ahora resulta esto. Y ahora resulta aquello. Y yo te digo, te descuidaste. Porque cuando te sentiste ya con la bendición, cuando te sentiste fuerte, dejaste de buscar, dejaste de clamar, dejaste de leer la palabra, dejaste de dar batalla. ¿Sí me estás entendiendo? Y eso es lo que le está pasando a la nación. Y de hecho, una de las principales tribus que se vio inmiscuida en este asunto fue la tribu más grande, la que tenía mayor territorio, la tribu de Manasés. Verso 13 dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, es decir, ahora estoy seguro de que si viene alguien le meto un trompón y cae derrotado. Soy fuerte. Ahora que ya me leí toda la Biblia, ¿ya para qué la voy a leer si ya la leí? Vuelve desde el principio, mi amado hermano. La Biblia es una fuente inagotable. Lo que hoy no vistes en Génesis 1:1, mañana cuando lo vuelvas a leer, el Señor con su espíritu revelará cosas escondidas en el mismo pasaje. Mi amado hermano, tienes que avanzar. No puedes quedarte como si hasta donde has llegado. Ay, hermano, y es que todo ya está bien, pero ¿para qué meterme en camisa de 11 varas? Tienes que meterte en camisa de 11 varas con Cristo. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha dicho, confiad, porque yo he vencido a este mundo. Amén. La Escritura nos dice en el verso número 13 que hicieron tributario. ¿A quién lo hicieron? Ya, ¿para qué tantos enemigos? Mejor saquémosle provecho. Ya el Señor me dio el televisor. ¡Qué bueno! Gracias, Señor. ¿Para qué ir a la iglesia? Si quiero disfrutar de la bendición. Y se tira de largo en el horario de culto viendo los partidos. Y yo no digo que ver fútbol sea malo ni pecado. Cuidado. Yo también veo. Y mire que está grabado. Y sale. Va a salir al mundo. Lo que yo no hago, mi amado hermano, es descolocar a Dios por un partido. Amén. Todo tiene su tiempo. Ahora, si me toca hacer un mensaje para ver un partido, entonces descoloco a Dios. Yo tengo que darle tiempo para preparar el mensaje. Y si eso, mi amado hermano, y nos invita a dejar a un lado cualquier tipo de actividad, tenemos que dejarlo a un lado. Porque primero, ante todo, en la vida de un creyente es Dios. Amén. La Escritura nos narra que ahora, como se hicieron fuertes, habían derrubado, claro está, grandes naciones y a reyes. La Biblia nos dice en el versículo número 14, y los hijos de José. ¿Cuántos eran los hijos de José? Retrocedo aquí las diapositivas. ¿Cuántos eran los hijos de José? 2, Manasés y Efraín, pero ellos ya habían muerto hace mucho tiempo. Pero cuando se habla de los hijos de José, se habla de qué cosa, de su descendencia, la cual era muchísima. Por eso es que, conforme a lo que leímos verdad también en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que a los más se le daría por heredad más, y a los pocos, pocos también. Ahora los hijos de José, es decir, la tribu de Manasés, juntamente con la tribu de Efraín, verso número 14, hablaron a Josué diciendo, póngale asunto porque esto se va a poner bueno, o lo dejamos ahí. Hablaron diciéndole, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande
y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? La próxima semana lo sabrá. Venga y entérese, sí, qué va a suceder con estos, sí, que no habiendo acatado la orden de Dios, ahora querían más, sí, bendición para seguir viviendo cómoda y plácidamente. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, qué buena que es tu palabra, Señor. Fuente inagotable de vida. Un manantial que nunca, Señor amado, se detiene en dar. Mi Dios, muchos temas se han hablado el día de hoy. Y tú sabes en qué te estamos fallando. Tú sabes, mi Dios, si están bajando, Padre, el ritmo que tú quieres que tengamos. Muchos ya no vienen a los cultos de oración. Muchos han menguado en la evangelización de tu palabra. Hay quienes ahora, luego de haber obtenido su respuesta, se quedan cómoda y plácidamente en sus oficios o en sus hogares, dejando, Padre, el ritmo que tú quieres que tengamos, el de pelear constantemente. Mi Dios, que el enemigo de nuestras almas no nos encuentre con la guardia baja, porque si lo tenemos así, de seguro nos va a matar, nos va a robar y nos va a destruir. Señor, ya que hoy nos has apercibido, permítenos enmendar y retomar las armas que tú nos has dado para pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. La gloria es de Cristo.